Que tengan un buen día, mis hermanos. Les saludo en este viernes, ya estamos llegando, ya hemos llegado al fin de semana, viernes 6 de octubre del 2023, viernes de la semana 26 de tiempo ordinario, en el que la liturgia celebra la memoria libre de San Bruno. Y un pequeño paréntesis en este inicio, con el permiso de ustedes, le mando un saludo a mi nieto Bruno. Le mando un saludo con mucho cariño, con mucho amor, porque la palabra Bruno significa el protector o el que protege. Y fíjense qué curioso, mi nieto Bruno recibió mucho la protección de Dios porque fue prematuro. Él tenía un hermanito que murió, Dante sigue siendo mi nieto, pero que está en el reino de los cielos. Eran prematuros, Dante no pudo vivir más que 37 minutos y murió. Bruno tuvo que estar 3 meses en la incubadora luchando, a punto estuvo de morir a veces y sin embargo salió adelante y hoy hasta ya tiene 5 añitos y hasta juega fútbol americano. Entonces Bruno para mí es una gran enseñanza del poder y del amor y de la misericordia de Dios y de la protección cuando nosotros lo buscamos. Bruno, te amo, te mando un abrazo con todo mi cariño y recuerda que eres muy valioso, que tú luchaste por vivir y que Dios fue instrumento mucho para que tú estés aquí hoy con nosotros. Y pues bueno, entramos en materia con la lectura en esta primera lectura vamos a ver ahora al profeta Baruch, capítulo 1, versículos del 15 al 22. Y empieza con una oración litúrgica, una oración que tiene dos elementos que son muy importantes y no deben de faltar. El primero es el reconocimiento de la culpa. El reconocimiento de que nosotros, de que Dios es justo, Dios siempre ha sido fiel y somos nosotros los que luego nos alejamos de Él. Somos nosotros los que deberíamos estar, como dice aquí, como dice Baruch, dice, nos sentimos llenos de vergüenza, dice Baruch, o sea, nos sentimos llenos de vergüenza porque hemos pecado contra el Señor y no le hemos hecho caso. O sea, eso a veces decimos, es que yo cuando me voy a confesar me da mucha vergüenza. Qué bueno, ese es un punto importante. Cuando a ti ya no te da vergüenza hacer el mal, ya tu conciencia está muy laxa y es muy peligroso para ti. Qué bueno, aquí se admite con humildad la culpa por haber desobedecido al Señor, porque dice, desde nuestros padres, nuestros sacerdotes, profetas y nuestros padres, todos nos sentimos llenos de vergüenza. Dice, desde que el día en que el Señor sacó de Egipto a nuestros padres hasta el día de hoy, no hemos obedecido al Señor nuestro Dios. Toda esta oración, toda esta lectura tiene ese contexto. Y conscientes, dice, por eso ahora estamos pagando las consecuencias, ahora las desgracias, todo lo que se nos viene, se nos ha venido en contra, pues es consecuencia de que no hemos escuchado a Dios y que nos hemos alejado de Él. Pero dentro de ese reconocimiento de culpa está la esperanza de que Dios es justo, de que Dios es misericordioso y que Dios no nos va a abandonar. Pero hoy en esto termina, ya veremos después la respuesta de Dios a esta oración litúrgica que hacen. En el Evangelio de hoy seguimos viendo a Lucas capítulo 10, capítulo 13, capítulo 10, versículos del 13 al 16. Lucas hoy hace una advertencia a 3 ciudades de Galilea en las que Jesús hizo la mayor parte de su ministerio: Corazaín, Betsaida y Cafarnaúm. Ahí fue donde Jesús pasó más tiempo haciendo su labor de predicación y sus milagros, sus signos, como los llama San Juan, más frecuentes fueron en esas 3 ciudades. Y sin embargo, les dice, ay de ti, Corazaín y Betsaida, porque si en Tiro y Sidón se hubieran realizado los prodigios que se hicieron en ustedes, hace mucho que se hubieran convertido. En cambio, ustedes vieron todo eso y sin embargo no se han convertido. Y tú, Cafarnaúm, ¿crees que serás encumbrado hasta el cielo? Pues no, serás precipitado al infierno. Entonces en esta primera parte nos deja ver eso. ¿Ves los prodigios que Dios ha hecho en tu vida? Y aún así sigues aferrado en estar lejos de Él. Y cuidado, porque les dice a Corazaín y a Betsaida, dice, si en Tiro y Sidón hubieran recibido todos los prodigios que ustedes recibieron, ellos se hubieran convertido. Dice, pero por eso el día del juicio será menos severo para ellos que para ti. O sea, fíjate, qué tremendo, porque si la gente, es lo que decía
el domingo, con que soy injusto porque un malo se convirtió y ahora lo salvo, y soy injusto porque un bueno, porque se desvió, ahora se pierde. No es injusticia, es las consecuencias de las decisiones de cada quien. Si tú has vivido siempre el bien y decides seguir en él, todo va a ser bien para ti. Sí, a veces fallas, a veces pecas, a veces suceden desgracias, todo eso es parte de la vida. Pero si tú todo eso lo vives de la mano de Dios, vas a alcanzar la salvación. Dice un dicho, cuando veas las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar. O sea, aquí compara Dios ciudades, el Señor, no porque sea, a veces las comparaciones son buenas, pero para ver cómo otras personas sí están aprovechando los beneficios que yo tengo y que yo no he aprovechado. Esa es la primera parte del Evangelio. Y en la segunda parte nos deja bien claro que los enviados del Señor hacen presente al mismo Señor. O sea, qué importante es, a veces tú puedes decir, es que este sacerdote yo lo conozco y toma mucho, y es que ese sacerdote yo lo conozco y es muy malo. Sí, nada más que cuando está en el altar, cuando está predicando, él es un enviado de Dios, y lo que él está hablando es palabra de Dios. Por eso el Señor dice, haz lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. O sea, a veces puede que hay sacerdotes que sí, el diablo los toca mucho y cometen cosas malas, pero ya Dios los va a juzgar y nuestras autoridades religiosas nos van a juzgar a los que somos parte del clero. Pero nosotros tenemos que ver que mientras hay un enviado de Dios, Él está trayendo palabra de Dios. Dice, el que los escucha a ustedes, a mí me escucha. El que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza a mi Padre, que es el que me envió. Entonces no hay que juzgar, hay que escucharlos. Y también, a lo mejor a veces, sí, a veces decimos barbaridades, los predicadores también nos equivocamos y el enemigo de repente nos hace ahí traspiés. Un sacerdote puede decir de repente una barbaridad ahí en el altar, pues bueno, eso no lo tomes en cuenta. Como, bueno, no sé si sea barbaridad, pero hay un sacerdote que le dicen, fray pistolas o no sé cómo le llaman, que siempre anda con una pistola y que dice que porque allá hay inseguridad. No sé, yo no conozco mucho de él, me han platicado, pues no hay que juzgarlo, o sea, hay que orar por él, pero cuando él hable de la palabra de Dios, es Dios el que está hablando, no importa que él esté en pecado. Un sacerdote decía que no es pecado decir malas palabras, decir maldiciones, hijo de tú, no es pecado, y yo mismo las digo. Pues bueno, para mí no es correcto que un sacerdote diga eso, pero yo no soy quien para juzgarlo. A lo mejor no es pecado decir maldiciones o malas palabras, a lo mejor no es pecado, pero no creo que le agrade a Dios que hablemos de esa manera. Entonces, el que recibe a Dios, el que escucha a un enviado de Dios, es a Dios mismo a quien escucha. Todos los sacerdotes, los diáconos, los laicos que procuramos usar las redes sociales, y yo les digo a los lectores en misa, cuando tú estás en el ambón, no eres tú el que está hablando, es Dios. Y si la gente no te escucha, no está escuchando a Dios. Y nosotros debemos de tener ese compromiso también y esa responsabilidad de saber, yo como diácono, que cuando yo predico el evangelio, es Dios quien está hablando, pero yo tengo que dar testimonio con mi vida. Porque si no, al final de cuentas, cuando le vaya a tocar yo la puerta, el Señor me va a decir, no te conozco. Oye, Señor, pero yo prediqué, no te conozco. Porque predicabas una cosa y actuabas otra cosa. Yo procuro que no suceda así, pero a veces me equivoco, por eso pido mucho su oración. Pidámosle a Dios que hoy podamos entender este mensaje. No son amenazas cuando dice, ay de ti Corazaín, no son amenazas, son como decía Pablo, exhortaciones nacidas del amor. Y es bueno reconocer nuestra culpa, es bueno, pero no para flagelarnos y quedarnos atorados en la culpa. Ya vamos a ver el día de mañana lo que responde Dios a Nehemías en esta oración y sabemos que tenemos un Dios misericordioso, que es más grande su perdón y que su justicia vendrá en los últimos tiempos, pero ahorita es el tiempo de la misericordia, ahorita es el tiempo de la conversión. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Que tengas un día lleno del amor de Dios. Recuerda, Dios quiere que seas feliz, pero también que seas instrumento para que los demás sean felices. Te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.